para allá. Después le vamos a pasar al completo porque vamos a conversar sobre un tema que para muchos genera dudas, inquietudes y que tiene un nombre bien particular, que es la viruela del mono. Doctor Las Heras, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos Muy días. buen día, ¿Cómo doctor. están? Carola, buenos días, Rafael. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Mirando todo esto, Un poco preocupado con este tema de la viruela del mono, ¿no es cierto? Que le hemos dado una tremenda trascendencia y no tenemos ningún caso en Chile todavía demostrado. Así Por que suerte, la porque había verdad uno sospechoso ayer, pero se dijo que sí, no finalmente. pero afortunadamente se sabe que es una enfermedad poco contagiosa, Ya. a pesar de que es contagiosa, y de que es benigna en general, digamos, no hay muertos entre los que se han diagnosticado en Europa, que es donde más casos ha habido. Así que yo creo que hay que tranquilizar a la población, hacerles ver de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de viruela del mono, ¿no es cierto? Pero no generar pánico, ¿no es cierto? Porque la gente empieza a pensar que todo el mundo tiene algún familiar con viruela del mono y no es así. es que cuando uno no sabe, doctor, de inmediato lo que usted nos pueda decir, la información es súper importante porque empieza a haber alertas rojas, están atentos en el mundo, hay casos por aquí y por allá, Bueno, y uno en exacto. Argentina. Incluso ayer, hasta última hora, se En estaba viendo Chile, en Concepción, se había un habló, caso. exacto. Entonces, Bueno, por eso, saber, bueno, sí. qué implica es Bueno, súper importante. a ver, en primer lugar, esto que se conoce como viruela del mono no es una cosa nueva. Existe en el mundo hace ya muchos años. Ahora, ocurrió en África primero, ¿no es cierto? Después desapareció por un tiempo, reapareció ocasionalmente, pero como la OMS está muy atenta ante cualquier zoonosis, zoonosis son las enfermedades contagiadas por animales. Ya. Ante cualquier zoonosis, como pasó con el COVID, la OMS marca una alerta, ¿no es cierto?, y se preocupa. Bueno, hubo en Europa un brote de esta enfermedad, ¿no es cierto?, que básicamente fue en Inglaterra, en España, ¿no es cierto?, y empezaron en otros países, muy pocos, en Bélgica, algunos en Suecia, algunos en Estados Unidos, en Canadá, pero casuales, o sea, no estamos hablando de 50, 60, 70 casos máximo. No ha habido más que eso por el momento, pero hay una alerta, ¿no es cierto?, porque este es un virus que es de la familia de la viruela, se llama viruela del mono, pero en realidad es que se conoce como orthopox virus. El de la viruela es smallpox virus, es de la misma familia. Pero ustedes saben que la viruela está radicada en el mundo desde el año 80. Ya la OMS erradicó prácticamente la viruela. Entonces, este es un virus muy, muy benigno desde el punto de vista comparativo. La viruela era una enfermedad muy grave que se morían millones de personas durante muchos años. Entonces, hay que estar atentos a que esto llegue. ¿Va a llegar a Chile? Es muy probable. ¿Cómo va a llegar? A través de algún viajero. Alguien que esté en Las fronteras España, abiertas, obvio. que esté en Portugal o que esté en Inglaterra, ¿no es cierto? Se contagia. Pero doctor, ¿sabe que tal vez lo que más susto nos puede dar, y queremos también sumar a esta conversación al doctor Jorge Dreis, que también va a estar con nosotros? Doctor, muchísimas gracias por Oncopulmonar de la Clínica Las Condes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana también. Pero, ¿sabe qué? Consultarle, porque cuando no tenemos del todo la información clara, es ahí donde nos empezamos a complicar. Doctor Las Heras, sintomatología súper clarita para aquellos que puedan tener alguna duda. Estamos en época de enfermedades pulmonares. Exacto. Bueno, de partida, ¿no es cierto?, este virus se comporta igual que todas las enfermedades virales. Hacen fiebre, dolor muscular, ¿no es cierto?, hacen compromiso del estado general. Pero específicamente hay dos elementos importantes en esta enfermedad. Una es la presencia de ganglios. Aparecen ganglios en forma bastante importante, ¿no es cierto?, muy prominentes, y después aparecen los exantemas, o sea, todas estas lesiones de piel que se identifican en la cara, en los pies, en las manos, incluso en los ojos. Se puede afectar la córnea, también puede afectar la córnea, ojo, hasta eso. Ahora, estas lesiones exantemáticas tienen un proceso. Pueden hacerse después pustulentas y después de un tiempo hacen costra y se caen. O sea, la enfermedad es autorresolutiva prácticamente, sin ningún tratamiento específico, a menos que tenga otras complicaciones como complicaciones pulmonares. Pero las lesiones de piel desaparecen espontáneamente después de un periodo de 2 semanas aproximadamente. Así que eso es importante. Ahora, ojo, cualquier enfermedad viral en sus características generales puede tener exantemas, como se llama, lesiones de piel, ocasionales, no como estas, pero ocasionales. Entonces la gente que no se alerte, que no se alarme, cuando por ahí tenga un niño que le empiezan a aparecer manchitas en la piel, que no piense que está con esta viruela del mono, porque muchas enfermedades exantemáticas virales aparecen en los niños, entre ellas la varicela, que es la más conocida de todas. Así que es importante, o sea, esto existe, nos va a llegar seguramente a Chile,
pero quedémonos tranquilos porque esto no es para una alarma masiva. No es como el COVID. O sea, tenemos otras preocupaciones en Chile hoy. COVID presente, muy activo. Ya. Y, ojo, influenza, ¿no es cierto?, que no se ha cubierto totalmente vacuna, que puede potenciarse con el COVID. Hay una enfermedad que se llama flurona, que es la suma del COVID más influenza, que puede dar neumonía. Así que, ojo con eso. Sí. ¿Preguntemos al doctor también? Justamente al doctor Dreis. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Ya le decía, lo saludaba más tempranito. A ver, cuando pensamos en que es una enfermedad viral, muchas veces uno pensaría, bueno, pero enfermedad viral se puede contagiar, como nos decía el doctor Laceras ayer, a través de fluidos, pero que no está 100% demostrado que no se contagie a través de un contacto directo con aerosoles. ¿Es así? ¿Hay información al respecto? Porque eso es tal vez lo que nos daría más susto. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, tal como lo comentaba el doctor Lacera, todos los síntomas son bastante similares a muchas otras enfermedades exantemáticas con fiebre, y el contagio se da principalmente de dos formas. Uno, entre humanos, por el contacto directo sobre las lesiones de las vesículas o las costras, ¿ya? Que eso es bastante similar también a lo que pasa con la varicela, y también por pequeñas gotitas, ya que se expanden no más de 1 metro. O sea, con cualquier mascarilla que usamos hoy en día para evitar el COVID, debiese poder evitarse también la viruela del simio. La otra forma es obviamente a través de la zoonosis, tal como comentaba el doctor Laceras, que es el contacto con los animales o el consumo de estos animales. Doctor, cuando se habla de contacto de contagio de animales, voy a preguntar casi lo obvio. Al ser del mono, ¿tendría que ser del mono? ¿Podría ser otro animal que contagie al humano, a la persona? Claro, los datos que tenemos son de África. Se ha podido aislar pocas veces solamente este virus en forma nativa en África. Uno a través de una ardilla, el 85, y otro a través de estos monitos de párpados blancos que se aisló el 2012. O sea, es un virus, tal como contaba el doctor, no muy frecuente, incluso en países donde es más endémico que el África Central o el África Occidental. Ahora, doctor, a ver, usted dice que es endémico, pero ¿qué significa eso? ¿Y por qué, si estaba aparentemente bajo control y estaba solamente circundado hacia un sector en África, esto llama la atención a nivel mundial y se empiezan a registrar más y más brotes en distintos países? Claro, como comentaba el doctor, la OMS está muy preocupada de todos los cuadros, sobre todo virales, que pueden hacer contagio en forma masiva. Aquí lo más probable que sucedió es que alguien viajó desde el África hacia Inglaterra, donde se reportaron los primeros casos en humanos, y también se ligó a algunos tipos de fiestas donde había mayor contacto y menor control, que hoy en día con el COVID nadie debería asistir a esas fiestas, pero probablemente mediante eso se contagiaron otras personas, y así se fue creando este brote pequeño. Tal como decía el doctor, no hay más de 100 casos hasta ahora reportados en todo el mundo, pero obviamente la OMS tiene que poner precaución para evitar que esto se expanda en más partes. Doctor Lacera, el contagio, al parecer aquí es bien específico planteándolo, ¿no? A propósito de cómo se puede ir difundiendo a través del mundo. Claro, es que el contagio es distinto, porque en África, digamos, curiosamente, los más afectados son los niños. Es que eso le iba a preguntar. Entre otras cosas, por una razón muy simple, porque los niños no han recibido nunca la vacuna de la viruela. ¿Ya? En cambio, las personas de mi edad, las personas ya adultas, que recibimos la vacuna de la viruela cuando existía, a partir del año 80 se declaró que la viruela era inexistente, no se vacunó más a nadie. Entonces los niños en África se contagian más. Sin embargo, lo que pasó en Europa es un poco diferente, porque en España, por ejemplo, aparecieron 2 brotes de esta enfermedad. Uno en Madrid, en un sauna, donde se contagió todo un grupo importante de gente, y otro en las Islas Canarias, donde había un festival del orgullo gay, donde había 80.000 personas, y aparentemente ahí aparecieron varias personas contagiadas y salieron de ese lugar y llevaron la infección a otras partes. Entonces, hoy, pero ojo, no estigmaticemos, esta no es una enfermedad sexual, a pesar de que es posible contagiarla, igual que en el caso del SIDA, ¿no es cierto?, a través de fluidos y de otras formas. Pero esta no es una enfermedad sexual. Sin embargo, se puede contagiar por relaciones sexuales, por la saliva, por contaminar ropa, por ejemplo, la ropa de cama. Una persona infectada puede contagiar, ¿no es cierto?, a otra persona. Doctor, y ahí cuando pensamos en que, pensemos que cuando nosotros veíamos el COVID como algo tan lejano, ¿se acuerda? Y en un par de meses llegaron los primeros casos a nuestro país y ahí se genera esta alarma.
En Chile, los niños están vacunados. ¿Qué pasa si hay un caso mañana en Chile? Porque ayer escuchaba al subsecretario Cuadrado que decía, vamos a tomar los protocolos, a propósito de esta persona que habría aparecido en Concepción, que no era que lo descartaron. ¿Cuáles son los protocolos? A ver, lo que se está haciendo, no hay un tratamiento específico para esta enfermedad viruela del mono. Sin embargo, lo que se hace lo que se llama el tratamiento en anillo. O sea, las personas que han estado en contacto con personas infectadas, se toman medidas preventivas, entre ellos la vacuna. No hay vacunas en la farmacia contra la viruela, precisamente porque ustedes saben que ya no existe. Sin embargo, hay vacunas contra la viruela que se están usando en el caso de viruela del mono y son muy eficientes. O sea, la vacuna contra la viruela, porque tienen un origen viral parecida, protege, ¿no es cierto?, a aquellas personas que han estado en contacto con personas infectadas. Chile no sé si tenemos reserva, pero no es difícil conseguir vacunas porque se están produciendo en algunas partes del mundo. La viruela sirve. Doctor Dreis, a ver, hay preguntas de la gente y es súper importante que usted nos escriba y así podamos aclarar dudas porque es lo que de inmediato surge. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta, doctor. La viruela del mono, pregunta Claudia a través del Twitter en el hashtag Buenos Días TVN. ¿La viruela del mono se podría confundir con los virus que atacan boca, manos y pies? Doctor Dreis, a ver si usted nos puede contestar esa pregunta. Claro, la boca, mano, pie es un virus bastante común en los niños y en esta época se han contagiado varios casos, pero son distintas las lesiones, tal como comentaba el doctor Lacera. Aquí parte como mácula y pápulas, que es más o menos lo que se ve en el boca, mano, pie, pero posteriormente evoluciona a pústulas, que son estas lesiones más blanquecinas que se ven en las fotos que ustedes han mostrado. Y además tiene otra sintomatología que es todo el cuerpo, parte por la cara principalmente y después se va yendo hacia las manos, los pies y hacia el resto del cuerpo. El boca, mano, pie principalmente compromete boca, mano y pie, como lo dice el nombre. Ideal, claro. Y ahí también tiene también un rango, ¿no? En general los bocas, manos, pies son en niños más chiquititos, no sé si estoy equivocado o no, pero los míos cuando lo tuvieron por lo menos eran bien chiquititos, me acuerdo. Y era justamente lo que usted decía, era más bien boca, las extremidades, manos y los pies versus este otro que es el del simio, que afectaría, incluso hemos visto fotografías de la espalda, cuerpo completo, niñitos chicos que tienen estas protuberancias, ¿no?, que van saliendo. Exactamente, es distinto, los tiempos también son distintos, tal como comentaba el doctor Laera. Esta enfermedad se resuelve espontáneamente en la gran mayoría de las personas entre 2 a 4 semanas. El boca, mano, pie, en una semana la mayor parte de los niños ya están curados. Si bien también lo sufren los adultos, se pueden contagiar de los niños, es bien contagioso. Sí, súper contagioso. Llegan más preguntas, a ver si el doctor Lajera nos ayuda a contestar esta, muy importante que nos pregunte, porque así podemos tener claridad de las respuestas y qué situación estamos viendo. ¿Qué medidas, dice el WhatsApp, de aislamiento hay que tener en cuenta ante un caso sospechoso o confirmado de viruela del mono? Ahí, ¿cómo reaccionar en definitiva? Bueno, frente a la posibilidad de que una persona llegue, ¿no es cierto?, de otra parte, traiga el virus y se le produzca la enfermedad, el riesgo de contagio es alto para los que están cercanos a ellos. ¿Por qué? Porque esto se contagia por secreciones, por fluido, por saliva, por contacto. Por eso que si una persona se sospecha que tiene eso, no hay que tocarlo, ¿no? Obviamente no mantener relaciones sexuales con esa persona, no tener ningún vínculo íntimo con la persona. Es muy importante. La mascarilla no está demostrado realmente que el contagio por aerosol sea como es tan importante en el caso del COVID. No, se supone que también puede serlo, pero porque el fluido que sale de la boca puede tener el virus y puede contagiar. Doctor, eso es importante, mantener aislada a la persona. ¿Y hay mantener, por ejemplo, un set de cubiertos, de vaso, de plato para esa persona o no es necesario? No, eso sí, porque la persona que elimina saliva puede eliminarla sobre un cubierto, sobre una ropa, y esa ropa puede mantener, ¿no es cierto?, el virus de él y puede contagiar a otra persona. Eso sí que es importante. O sea, el contagiado, aislarlo. Eso es importante, pero no existe tanto riesgo de mascarilla, o sea, ya no es tan importante la mascarilla como es en el caso del COVID, porque en el caso del COVID es respiratorio. Acá el contagio es un contagio un poco diferente. Doctor, y ahí cuando usted habla de la vacuna y la posibilidad de inocular a aquellas personas que tuvieron contacto con quien sería confirmado como un caso, ahí la diferencia con la vacuna del COVID. La vacuna del COVID lo único que hace es bajar la sintomatología, no evita que uno desarrolle la enfermedad. En este caso, ¿se evita? Bueno, la vacuna de la viruela se supone que tiene una eficiencia de un 80% para prevenir la viruela del mono. Yeah. Pero no nos olvidemos que no es tan grave la viruela del mono como era en su momento el COVID. O sea, la gente no hace cuadros severos respiratorios, termina en las UCI, ¿no es cierto? No pasa Doctor, así.
¿Sabe qué? Aprovechemos que tiene la cobita ahí al lado suyo y nos podría mostrar, a ver, si esto es un virus que entra por las secreciones o incluso se podría pensar que llegaría a ser viral. ¿Cuál es el proceso y los tiempos hasta que se llegan a ver, por ejemplo, las lesiones en las manos o en la cara o en alguna parte del cuerpo? Bueno, o sea, el virus puede entrar por cualquier vía, ¿no es cierto? Puede entrar por la boca, por la nariz, por las mucosas, básicamente. Mucosa rectal, mucosas urinarias, etcétera. El virus, una vez que entra, se demora más o menos entre 3 y 5 días empezar a dar síntomas. ¿Y es eso lo que demoraría en llegar a los pulmones, al sistema respiratorio? No, los pulmones no. Estamos Estamos hablando de, en general, el cuadro sintomático, que es como una gripe, como un resfrío, ¿no es cierto? Con dolor de cabeza, ¿no es cierto? Con fiebre, y aparecen los ganglios. Ganglios aquí en la garganta, debajo de los brazos también. En la garganta, en varias partes puede aparecer. O sea, el compromiso ganglionar puede ser múltiple, pero el exantema generalmente aparece después de 7 días, más o menos. Una vez que se produce la infección, alrededor del 7º día empiezan a aparecer las lesiones en piel, en distintas partes, manos, pies, cara, ojos. Cuidado, ojo, porque puede afectar la córnea. Qué complejo. Doctor Seix, aquí hay una pregunta de la gente. Mauro, el bueno, dice la cuenta de Twitter, dice, ¿la vacuna de la viruela común ayuda? A ver si nos refuerza eso, para tener claridad. Yo no sé si usted tiene el dato de hasta cuándo se vacunó en Chile ante esta enfermedad. O sea... ¿Doctor Seix? No, efectivamente, tal como lo comentó recién el doctor Laera, la efectividad de la vacuna de la viruela, la gente que se vacunó, que claramente fue antes del 80, porque el 80 fue declarada erradicada del mundo, tiene entre un 80 y 85% de efectividad de no contagiarse. El primer caso en humano que se fue reportado en 1970 fue solo un niño, que en teoría de la familia comió mono, el que contrajo esta enfermedad y era el único no vacunado de toda la familia. Entonces también tenemos ejemplos vivos de que la vacuna contra la viruela protege bastante bien. Hay vacunas más nuevas, quizás con un perfil más seguro, pero tal como contaba el doctor, se pueden producir en Estados Unidos, ya están licenciadas y aprobadas por la FDA para este tipo de enfermedades, pero se vacunaría probablemente más a la gente que ha estado en contacto para tener los síntomas y la gravedad de la enfermedad, o evitarla incluso, porque tal como está el doctor, hay un periodo de tiempo de incubación en que parten también los síntomas. 3 a 5 días. Doctor, ¿usted quería complementar con algo? No, yo quería hacer un comentario, porque a nosotros se nos olvida que en Chile tenemos otros problemas. Hoy estamos con el problema del COVID, que es el problema grave, la influenza que nos está afectando en forma importante, y ojo, influenza más COVID puede producir una enfermedad que se llama flurona, donde efectivamente afecta a los pulmones en forma importante y puede producir una neumonía más grave. Pero hay un tema que no es menor. En Chile tenemos mucho SIDA todavía. O sea, en el año 2020, entre enero y septiembre, aparecieron más de 3.000 casos nuevos de SIDA. Entonces, que es mucho más grave que esta enfermedad de viruela del mono, en el sentido que es una enfermedad crónica, además que no desaparece y que no se cura tan rápidamente. Se trata, se estabiliza, pero no desaparece totalmente. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Esta no es una enfermedad sexual. Sin embargo, como alerta para las personas, ¿no es cierto?, que tienen un hábito sexual que pudiera ser contaminante, es importante tomar todas las mismas precauciones que se toman con respecto al SIDA, para evitar que efectivamente no se comprometa la mucosa de ninguna parte del organismo con este nuevo virus en el caso de que la persona esté infectada. Qué importante dato, doctor. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, doctor Dreis, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Doctor Las Heras, por supuesto, ya estaremos hablando también del aumento en los casos de COVID en nuestro país, pero muchísimas gracias por esta información para que usted también pueda quedar más tranquilo en sus casas.